Entonces, chicos, ahora sí, vamos a dar paso al objetivo de nuestra clase, que es el geotaller, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si ustedes ya tienen acceso al grupo de WhatsApp, lo que vamos a hacer es que vamos a entrar al enlace del Drive compartido, el enlace del Drive que nos ha compartido el profe Luis Ángel. Si ustedes no lo tienen en este momento, se los voy a pasar por aquí para la persona que no lo tenga y desde ahí vamos a poder acceder al material. ¿Listo? Entonces, chicos, eh, el material de la clase de hoy va a estar en esta carpetica, la G05. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Acá hay dos archivos. Hay un formato que está en formato IPGNB, que es el formato de los Jupyter Notebooks. Las personas que han estado muy juiciosas, pendientes de todas las transmisiones en vivo que hemos dado a lo largo de las últimas 4 o 5 semanas, ya sabrán que el Jupyter Notebook hace referencia a un cliente servidor que nos permite tanto escribir y ejecutar código en Python, así como también redactar texto, ¿vale? Y que aparte de eso, pues Google Colab es, digamos que un entorno de desarrollo, bueno, digamos no un entorno de desarrollo, es más bien un editor de código en la nube, ¿sí? Eh, que nos permite hacer uso de los Jupyter Notebooks. Eso quiere decir que nos va a permitir escribir código en Python, ejecutar código en Python y también hacer documentación sin necesidad de que nosotros tengamos que descargar el intérprete o que tengamos que hacer descarga e instalación ni de un editor de código ni de un entorno de desarrollo y que tampoco tengamos que gestionar dependencias ni que tengamos, por ejemplo, que tener que instalar entornos virtuales, ¿vale? Entonces, nosotros vamos a estar trabajando sobre Jupyter Notebooks en Google Colab, ¿vale? Este es uno de los Jupyter Notebook que hemos estado trabajando durante las clases de hoy y también vamos a descargar este archivo que se llama paraderos zonales del SITP, que está en formato GeoJSON. ¿Qué van a hacer ustedes? Todos y cada uno de nosotros vamos a descargar cada uno de estos archivos, clic derecho descargar y clic derecho descargar. Cuando lo tengamos en nuestra carpeta de descargas, vamos a ver que están acá, ¿cierto? Este y este. Y lo que vamos a hacer, chicos, es que lo único que necesitamos nosotros es de disponer de una cuenta de correo de Gmail. Es lo único que vamos a necesitar. Yo no les voy a pedir que ingresemos a la documentación oficial de python.org y descarguemos un intérprete. No les voy a pedir que descarguemos un editor de código como este, aunque el que quiera hacerlo es libre totalmente de hacerlo. Ustedes, si digamos tienen un editor de código, yo, por ejemplo, aquí tengo Visual Studio Code, lo estoy abriendo con el Windows Subsystem for Linux y yo puedo abrir mi archivito, mi Jupyter Notebook, desde acá. Esto es algo que a mí me gusta mucho mostrarles a los estudiantes. Lo puedo abrir acá, tengo, por ejemplo, mi GitHub Copilot, tengo aquí la extensión de Gemini, tengo la de el asistente de código de AWS, pero ¿qué pasa? Que si yo decido trabajarlo por acá, yo me atengo a que qué tengo que hacer. Uy, disculpa. A que voy a tener que crear y seleccionar y activar un entorno, ¿cómo es que se llama? Un entorno virtual de Conda o de PyEnv o de VirtualEnv, de manera en que no trabaje sobre el base, el ambiente base de mi, ¿cómo le decimos? El ambiente base de mi sistema. ¿Por qué? Porque yo puedo trabajar en un proyecto sobre el base, el base environment, pero ¿qué pasa si yo en el futuro requiero, si me piden como requerimiento trabajar con cierta versión de Python o cierta versión de una librería como Pandas, de Matplotlib, de NumPy o quizás de otras librerías que sean un poquito más avanzadas, pues esto puede llegar a generar conflictos. Entonces, ¿cuál es una de las ventajas de trabajar desde Google, desde los Jupyter Notebook en Google Colab? Como ya ustedes lo acabaron de ver, también podemos hacerlo desde local, pero si lo trabajamos desde Colab, si nosotros ingresamos en nuestro correo personal,
nos vamos acá a Google Apps, entramos a Drive y cogemos, nos vamos a nuestra carpeta de descargas y arrastramos nuestro archivo de Jupyter Notebook acá, vean lo que va a pasar. Aquí me dice que ya se completó la carga, nos vamos a mi unidad, GeoTaller 5, análisis de proximidad, lo abrimos. ¿Y qué pasa? Que acá disponemos de un editor de código en la nube. Eso quiere decir que no estamos usando nuestros propios equipos ni recursos computacionales y disponemos de un sinnúmero de herramientas que nos van a permitir acceso a una gran cantidad de análisis. Y no solamente una gran cantidad de análisis, sino, por ejemplo, si nosotros ejecutamos esta celda de código, nos damos cuenta de que, de que Google Colab ya viene con una versión de Python instalada. Si nosotros lo trabajáramos desde nuestras máquinas locales, nosotros tendríamos que descargar Python desde la página oficial o diferentes versiones, porque hay algunos de nosotros que necesitamos diferentes versiones de Python instaladas y tendríamos que instalarlos en nuestra máquina local y tendríamos que gestionar las respectivas dependencias. En Google Colab no tenemos que preocuparnos por eso y lo único de lo que debemos disponer es de una cuenta en Gmail. ¿Por qué? Porque nosotros accedemos a nuestro repositorio de Google Drive y ya podemos empezar a trabajar, ¿vale? Entonces, chicos, el geotaller de hoy se llama Análisis de proximidad. ¿Qué tan lejos está tu punto de interés? ¿Qué vamos a estar nosotros, en qué nos vamos a capacitar nosotros el día de hoy? En hacer cálculos de distancias geográficas y de proximidad de puntos de interés utilizando Python y herramientas open source. ¿Qué van a ser capaces de hacer al final de esta clase? Van a aprender a calcular distancias geográficas entre un punto de referencia y los paraderos del SITP, el sistema de transporte masivo en Bogotá, determinar los paraderos más cercanos a una ubicación específica y visualizar los resultados en un mapa interactivo con Folium. El dataset que vamos a estar trabajando, sobre el cual vamos a estar trabajando sobre el día de hoy, hace referencia a los puntos de parada, a los puntos de las paradas del sistema de transporte del Transmilenio en la ciudad de Bogotá. Para los que no lo conozcan, pues es la capital de Colombia, ¿vale? Entonces, vamos a estar haciendo un ejercicio bastante interesante y es que vamos a escoger un punto de interés de la ciudad de Bogotá y vamos a hallar una manera de calcular cuál es la distancia de este punto de interés a cada uno de esos paraderos del sistema de transporte del Transmilenio, ¿vale? Ustedes se preguntarán, ¿para qué? ¿De qué me sirve a mí calcular la proximidad en un contexto como ese? Estamos hablando del contexto del acceso al transporte público y esto es un factor crucial en la calidad de la vida urbana. Por ejemplo, la distancia que las personas deben caminar a un paradero, ¿qué tipo de cosas puede determinar? El tiempo total de viaje diario, ¿sí? El tiempo que le puede durar a una persona caminar desde su casa hacia cierto paradero, la probabilidad que tenga esa persona de usar el transporte público o no. Una persona puede decir, si esto me queda a una distancia mayor si esto me queda a una distancia mayor de este determinado umbral, a mí no me sirve buscar más bien otra. Determinaría también la accesibilidad a oportunidades laborales y educativas en un caso extremo, ¿cierto? Y también la equidad en la movilidad urbana. Y ustedes se preguntarán, profe, ¿de dónde sale el dataset que vamos a estar utilizando? Aquí en el notebook yo les dejé un enlace donde ustedes van a poder encontrarlo. Vamos a verlo acá. Aquí, datos abiertos, Transmilenio, hub, argis.com. ¿Listo? Entonces, Transmilenio pues tiene su cuenta de Argis Online y pues acá disponen de datos abiertos para todo el público, ¿vale? El dataset que vamos a estar utilizando es este justamente para aerosonales del SITP. ¿Y a qué hace referencia?
Nos dice acá, dice que son los puntos representados por la capa de información que corresponden a la ubicación de los paraderos del componente zonal del Sistema Integrado de Transporte Público SITP. ¿Listo? Y aquí nos dejan también el diccionario de datos. Entonces, yo les había comentado que el archivo viene por defecto en formato GeoJSON, entonces hace referencia a cada uno de estos puntos con su respectiva latitud y longitud ubicado acá. Si nosotros damos clic aquí, en cualquier punto nos vamos a encontrar con que tiene una tabla de atributos, tal cual como ustedes se lo podrían encontrar si llevaran ese GeoJSON a un sistema de información geográfica como QGIS, ¿vale? Entonces, si alguno no está familiarizado con la manipulación, el análisis y la visualización de datos utilizando Python, de datos geoespaciales en este caso, ustedes se preguntarán, ¿será que hay manera de poder visualizar la tabla de atributos y la distribución espacial de estos puntos sin yo tener que utilizar un SIG de escritorio? Ese es el ejercicio perfecto para poner a prueba esa pregunta. Entonces, vamos a empezar, chicos, pero antes, ¿cuáles van a ser las herramientas que vamos a estar utilizando? Python como lenguaje de programación. ¿Lo tenemos que descargar e instalar? No, ya viene instalado por defecto aquí en Google Colab. Google Colab como nuestro entorno de desarrollo, más bien yo diría que funciona más a manera de editor de código. Ya decir que es un entorno de desarrollo quizás es, es no exagerar, pero digamos que funcionaría más como editor de código. GeoPandas para hacer análisis espacial y Folium para hacer visualización interactiva de mapas, ¿vale? Entonces, ¿qué vamos a hacer primero? Fíjense que acá, en esta celda de código, vamos a importar ciertas librerías. Pandas, GeoPandas, Folium, los plugins de Folium y Matplotlib. Matplotlib y Folium para visualización, GeoPandas para análisis y visualización y Pandas para hacer análisis de datos. Si nosotros ejecutamos aquí esta celda, eh, hay algo muy interesante de Google Colab y es que en Google Colab ya vienen muchas librerías instaladas por defecto. De hecho, GeoPandas hace menos de un año que viene con esta opción. Anteriormente, incluso yo alcancé a hacerlo, yo tenía que instalar GeoPandas con esta instrucción para poder hacer uso de ella, ya que no venía instalada por defecto. Hay librerías que vienen instaladas por defecto, entonces lo único que tenemos nosotros que hacer para hacer uso de ellas es importarlas, pero hay otras que sí tenemos que instalarlas para poder hacer uso de ellas. Ya vamos a mostrar cuáles, por ejemplo, pueden ser. Entonces, vamos a utilizar GeoPandas para poder llevar ese GeoJSON que nosotros descargamos de acá, que pues de todas maneras ustedes lo pueden descargar acá en el formato que quieran. Les dan la opción de descargarlo en CSV, en Shapefile, en GeoJSON, en KML. En ese caso, yo lo había descargado en formato GeoJSON y lo había subido al repositorio del Drive. Entonces, el archivo que nosotros descargamos desde el Drive es el mismo que nosotros descargamos desde ese geoportal. Yo aquí lo tengo, entonces voy a buscar acá, fíjense la opción a la que vamos, subir al almacenamiento de sesión. Nos vamos acá a donde dice paraderos zonales del SITP. Aquí nos pregunta, asegúrate de que tus archivos están guardados en otro sitio. Los archivos de este entorno de ejecución se eliminarán cuando finalice el entorno de ejecución. ¿Qué pasa? Que como esta es la capa gratuita de Google Colab, hay una versión de pago. Entonces lo que pasa es que a los usuarios gratuitos como nosotros, pues digamos que cuando dejamos de utilizar el entorno por cierto tiempo, ¿qué pasa? Como son recursos computacionales en la nube, lo que hacen es que nos quitan esa instancia de cómputo y se la dan a otro usuario. Pero si somos usuarios de pago, pues vamos a tener muchísimo más tiempo para poder hacer uso de ella e incluso vamos a poder acceder a mejores recursos computacionales, como por ejemplo GPUs y TPUs de mayor capacidad. Entonces, ¿qué vamos a hacer, chicos? Tenemos ya el archivo cargado acá y fíjense que nos aparece paraderos zonales del SITP en formato GeoJSON. Vamos a dar clic acá en copiar ruta y esta ruta la vamos a almacenar en una variable llamada path, que es esta de acá. ¿Qué vamos a hacer con esa variable path? Vamos a crear un geodata-frame de GeoPandas. El geodata-frame es una estructura tabular de la que nos permite hacer uso de la librería GeoPandas
¿Para qué? Para llevar un archivo de un componente geoespacial como un shapefile, como un KML, como un GeoJSON, a un formato tabular, ¿sí? Como si fuera una tabla de Excel y a como si fuera tal cual en la opción de ver tabla de atributos que nos aparecen en los SIG de escritorio. Entonces, lo único que necesitamos es tener la ruta en la cual está alojada el archivo, almacenarla como un string en una variable, en este caso una variable llamada path, y crear el geodataframe. En este caso, el geodataframe lo vamos a guardar en la variable paraderos. ¿Y cómo lo vamos a crear? Vamos a llamar a geopandas y vamos a utilizar el método readFile. Le estamos diciendo geopandas, abre el archivo contenido en la variable path y en la variable path hay una ruta en donde está alojado un archivo GeoJSON. Entonces, en la variable paraderos ya deberíamos tener nuestro geodataframe. ¿Qué propiedades tiene un geodataframe? Es una estructura tabular y ¿cómo nos damos cuenta de ello? Podemos utilizar el método tail y si ustedes se fijan, aquí en el método tail están las columnas o los atributos desde Object ID hasta una columna llamada Geometry. La columna Geometry es la columna que guarda la información de la ubicación espacial de ese determinado elemento, sea un punto, sea una línea o sea un polígono. Y si ustedes ven esas tablas de atributos, desde Object ID, CENEFA, zona SITP, nombre vía, dirección bandera, podemos irnos a esta página desde donde lo descargamos y vamos a ver que son exactamente los mismos atributos que aparecen acá en el hub de ARDIS de la empresa de Transmilenio. Entonces, no solamente podemos ver esta información en formato tabular, sino que también podemos ver otras propiedades. Un geodataframe, a diferencia de un dataframe de pandas, va a tener, además de este elemento de la columna geometry, va a tener un elemento súper importante que es el sistema de coordenadas de referencia. ¿Cómo nosotros en este caso determinamos el sistema de coordenadas de referencia? Muy similar a como lo hacemos con el SIG de escritorio. Nos vamos a QGIS, damos clic derecho y buscamos la información en donde nos digan EPSG 4326 o EPSG, por ejemplo, 9377. Aquí con Python y con GeoPandas lo único que necesitamos usar es el atributo CRS. Fíjense lo que nos aparece. Nos dice, el sistema de coordenadas es geográfico, es el EPSG 4326, el sistema de coordenadas geográfico WGS 84 a nivel mundial, ¿cierto? Porque hay sistemas de coordenadas geográficos que se ajustan a, digamos, a determinados países, como el 4686 en Colombia. Entonces nos da la información de, por ejemplo, el elipsoide, que es el WGS 84, el Prime Meridian, eh, bueno, las unidades, ¿cierto? Que están en grados, ¿sí? Y también con el método info podemos tener acceso. El método info, de hecho, es un método, el método info y tail vienen de pandas, porque GeoPandas está escrita sobre pandas, ¿sí? Gracias al paradigma de la programación orientada a objetos, GeoPandas se trae prácticamente todos los atributos y los métodos de su papá, de pandas, y gracias a que sus creadores incorporaron funcionalidades de otras dependencias para manipular datos espaciales como Shapely, como PyTorch, como GDAL, como Folium, como Matplotlib, incluso como NumPy, entonces, como GeoPy, entonces GeoPandas ya es capaz de ir un poquito más allá de Pandas en lo que respecta a no solamente analizar y visualizar datos tabulares, sino también incluir una componente espacial. Porque si nosotros, digamos que acá tuviésemos, bueno, longitud y latitud como un data frame, Pandas inicialmente, si nosotros no le especificamos que latitud y longitud equivalen a un punto en el espacio, las va a tratar como si fueran decimales comunes y corrientes. Entonces, si nos descuidamos, terminamos multiplicando los valores de latitud y longitud por 10 o por 2 o por 4 o por 100 y pues le perdemos el total sentido a la información. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el método info, ¿qué información nos da? Nos dice, eso tiene 7623 registros, tiene 18 columnas, porque la primera columna siempre empieza con un index igual a cero. Cada columna la está interpretando como un tipo de dato determinado en pandas. Esto nos dice que es de tipo entero. Esta nos dice que la está reconociendo como de tipo object, quiere decir que hay presencia de caracteres o strings en las columnas. Esta la está reconociendo como de tipo float.
Pero lo importante en el caso de los GeoData Frames es que tengamos la columna Geometry y que la esté interpretando como de tipo Geometry. Eso quiere decir que nos está interpretando, nos está interpretando una columna con información que nos está dando información acerca de una ubicación, ¿vale? Y, perdón. Entonces yo les había comentado que hay librerías de las cuales nosotros necesitamos hacer la instalación, entre ellas Contextly. Entonces fíjense que acá estamos utilizando el gestor pip, que es un gestor, el gestor oficial de Python para hacer instalación de librerías. Pip lo podemos descargar de la página de PyPy, de PyPy, creo que se pronuncia así, PyPy. Entonces, pues pip es, es una dependencia también que nos permite instalar otras dependencias. Entonces, instalamos Contextly y luego importamos Contextly y le asignamos el alias CX. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿y Contextly para qué? ¿Con qué se come eso? ¿O para qué nos sirve? Con Contextly podemos hacer algo muy similar a lo que hacemos desde los SIG de escritorio y es agregar mapas base a nuestras visualizaciones. ¿Cómo lo hacemos? En combinación con Matplotlib. Aquí en este caso, ¿qué estamos haciendo nosotros? Estamos utilizando, eh, am, estamos utilizando el enfoque orientado a objetos de Matplotlib. Creamos unos contenedores, una instancia de tipo figure y un subcontenedor que es una instancia de tipo access. Le asignamos un tamaño en pulgadas a la visualización, al contenedor, y estamos diciendo, vamos a coger el GeoData Frame paraderos y vamos a utilizar el método plot. ¿Qué estamos haciendo acá? Si nosotros recordamos, el GeoData Frame paraderos tiene una columna llamada Geometry y esa columna nos está dando información acerca de la ubicación. Cuando nosotros utilizamos el método plot con un GeoData Frame, lo que está haciendo es coger los valores de cada uno de estos puntos, en este caso fíjense que son 7.623 puntos, y va a plotear la información que está en esa columna Geometry. ¿A qué hace referencia en este caso cada uno de esos, de cada uno de esos registros en el atributo geometry? A la ubicación de un punto con coordenadas de longitud y coordenadas de latitud, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos haciendo. Estamos ploteando la ubicación espacial de esos puntos. ¿En dónde? En el contenedor Access, que es el que acabamos de crear acá. ¿Con qué color? Con este código que hace referencia al sistema RGB, si no estoy mal, que es, en este caso corresponde a un color azul. ¿Con qué tamaño? Con un marker size igual a 25. ¿Con qué opacidad? Con un alfa igual a 0.6. Y le estamos asignando la etiqueta para Aeros SITP. Entonces, fíjense lo que estamos haciendo acá. Estos punticos, cada uno de estos punticos hace referencia a los paraderos del SITP. También le estamos agregando un basemap. Le estamos diciendo contextly añade un basemap. ¿Sobre qué contenedor? Sobre el contenedor Access. ¿Con qué sistema de coordenadas? Con el mismo sistema de coordenadas del GeoData Frame paraderos. ¿Con qué proveedor? Con el proveedor CartoDB Positron. ¿Y con qué opacidad? Con un alfa igual a 0.8. ¿Con qué título? Para eso es que sirve la programación orientada a objetos. Cogemos el elemento access, que es este cuadrito de acá, para eso es que creamos esa instancia, ese subcontenedor, y le decimos, con ese contenedor yo voy a escribir un título y todos y cada uno de esos elementos en el subcontenedor access funcionan a manera de instancias o objetos. El título es una instancia, la leyenda es una instancia, el basemap es una instancia, el geodata frame, que aquí estamos ploteando la información del atributo geometry, es una instancia, es un elemento axis de ese subcontenedor access. Todo lo que nosotros veamos dentro de ese contenedor access es un objeto y por eso sí nos estamos aprovechando del paradigma de la programación orientada a objetos con Matplotlib. ¿Listo? Ahora, ¿qué hemos hecho hasta ahora aquí? Verificamos que el dataset contiene columnas con coordenadas geográficas. Listo. Confirmamos que está en el sistema de coordenadas geográficas global WGS84. Listo. Ahora vamos a hacer una limpieza y preparación de datos. ¿Qué pasa? Con fines de verificar que el proceso de depuración y de visualización que nosotros hagamos sea hecho de la manera correcta, siempre es bueno verificar
que en nuestros geodata frames no hayan valores nulos en el campo geometry. En este caso, vamos a buscar si de pronto, porque eso nos puede generar errores más adelante, digamos, cuando aplicamos algún tipo de algoritmo de aprendizaje no supervisado, por ejemplo, el DB-Scan, o si hacemos cálculos de buffers o cálculos de distancias, eso nos puede llevar a problemas si aparecen campos vacíos. Entonces, vamos a verificar que en el campo Geometry no haya valores nulos. ¿De qué manera lo podemos hacer muy rápido? Accedemos a la información de la columna Geometry del GeoDataFrame Paraderos y combinamos estos dos métodos. IsNull. IsNull lo que hace es verificar que en todos los 7622 elementos de ese GeoDataFrame haya valores nulos, entonces los va a detectar como false, 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 false en caso en el que no haya valores nulos y true en el caso en el que haya valores nulos. En este caso, el 7620, el valor del paradero con índice 7620, el que nos está dando valores nulos. Y si lo combinamos con zoom, entonces nos va a decir, vamos a analizarlos todos y vamos a sumar cuántos valores de esos hay que aparecen vacíos. En este caso, nos está diciendo que son 2. Detectamos que hay 2, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a crear un GeoDataFrame nuevo, paraderos not null. Un GeoDataFrame nuevo, ¿por qué? Para conservar la información original por si de pronto es, digamos que una buena práctica, por si de pronto la necesitamos, entonces vamos a decir, este nuevo GeoDataFrame paraderos non null va a ser igual a coger el GeoDataFrame paraderos y utilizar el método dropNA. Con dropNA nosotros estamos eliminando registros en los que con el parámetro subset le estamos especificando, oye, bórrame registros en los que haya valores nulos y con el parámetro subset le estoy diciendo, búscame en específico si en el campo geometry hay valores nulos y si los hay, bórrame toda la fila si únicamente en ese campo geometry hay valores nulos. Luego hacemos un reset index para que no se nos traigan los índices del GeoDataFrame original y fíjense que acá inicialmente en paraderos hay 7623 registros y en paraderos not null hay 7621. Eso quiere decir que ya los eliminamos. Sin embargo, pues nos conserva exactamente el mismo número de columnas. ¿Listo? Ahora, ¿qué hemos hecho hasta acá? Aseguramos que los datos sean válidos y utilizables para el análisis de proximidad. Siempre recuerden, para cualquier tipo de análisis que ustedes hagan, eliminar, si estamos en el contexto espacial y si nosotros queremos hacer operaciones espaciales, ya sean de overlays, como por ejemplo unión, intersección, diferencia, diferencia simétrica, o spatial joins, o cálculos de áreas, o cálculos de perímetro, o la aplicación de regresiones lineares, de regresión de cualquier método de análisis supervisado o de no supervisado que tenga en cuenta la ubicación y la determinación de patrones espaciales, siempre asegúrense de deshacerse de registros cuyo, digamos, cuyo atributo que nos dé información acerca de la ubicación o no está especificado o esté mal diligenciado. Si está mal diligenciado, si es posible corregirlo, lo corregimos y si no, lo eliminamos, lo descartamos, porque eso nos puede generar ruido y nos puede generar análisis erróneos, ¿vale? Ahora sí vamos a pasar con el cálculo de distancia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tenemos una información de la latitud y la longitud, ¿sí? Del punto de referencia y vamos a crear dos elementos derivados a partir de este. Habíamos hablado de que íbamos a calcular la distancia de cada uno de estos paraderos a un punto de referencia, pero no habíamos mencionado cuál iba a ser. Entonces yo les dejo un enlacito acá. Ok, es un enlace de Google Maps y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y el profe cómo determinó la ubicación de la latitud y la longitud? Aquí ustedes se acercan a la Plaza Bolívar, es esta de acá, y lo que vamos a hacer es que vamos a dar clic derecho. Uy, si damos clic derecho, aquí nos aparece este valor, el valor de la latitud y el valor de la longitud. Aquí en este caso yo se los pegué, que es 4.6032637. Acá hay varias cifras significativas, varias cifras decimales, varias cifras significativas después de la coma, y menos 74.0772.
¿Qué vamos a hacer con eso, chicos? Con este punto, con este punto de latitud y longitud, vamos a crear dos cosas. Vamos a crear un elemento, un objeto de tipo point de Shapley, que es el que nos va a servir para hacer los cálculos de la distancia desde ese punto, que es la Plaza Bolívar, a todos y cada uno de los paraderos del SITP. Y segundo, con esa misma información vamos a crear un geodata frame. ¿Para qué? Para poder visualizar ese punto de interés con relación a los paraderos, ¿sí? No solamente para calcular la distancia, sino para asegurarnos, oiga, ese es el punto, aquí está ubicado con respecto a los demás, a las paraderos del SITP. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Eh, Fíjense que nosotros acá tenemos la información de la latitud y la longitud. Sin embargo, para nosotros poder crear el elemento de tipo point de Shapely, ustedes dirán, bueno, ¿y Shapely qué es? Shapely es esta librería sobre la cual, digamos que GeoPandas, podríamos decir que Shapely es el motor de GeoPandas porque es la librería que le permite a GeoPandas, em, Shapely lo que hace a GeoPandas, el poder interpretar ese componente de ubicación, ¿vale? De Shapely, GeoPanda saca muchísimos de sus atributos y de sus métodos más importantes. Entonces, como ya tenemos la información de la longitud y la latitud, ¿cómo creamos ese objeto de tipo point de Shapely? Podemos hacerlo de una manera muy sencilla. Y primero importamos point de Shapely Geometry y en esta variable punto de referencia vamos a crear el elemento de tipo point. ¿Cómo? Creamos un objeto con la clase point, abrimos paréntesis, cerramos paréntesis y acá ponemos el valor de la longitud y el valor de la latitud, el valor del componente X y el valor del componente Y. Y cuando ejecutamos esto, fíjense que nos aparece este puntico, ¿vale? Ahora vamos a llevarlo a GeoData Frame. ¿Cómo lo llevamos a GeoData Frame? Lo almacenamos en una variable nueva, punto de referencia GDF, y le decimos, esto va a ser resultado de ¿qué? De coger GeoPandas, utilizar el método GeoDataFrame y abro paréntesis, cierro paréntesis. ¿Y qué hacemos? Ese GeoDataFrame nuevo va a tener en la columna Geometry, ¿qué información va a tener? Va a tener la ubicación de va a tener la información de este elemento de tipo point de Shapely, que es punto de referencia. Y también necesitamos agregarle un sistema de coordenadas, porque no se lo hemos especificado. Un CRS que va a equivaler al EPSG 4326. Y si nosotros, ya después de haberlo creado, lo llamamos, fíjense que acá ya tenemos, en este caso tenemos una geoserie. ¿Por qué? Porque solamente tenemos una nueva una columna. Podemos agregarle otra columna de una manera supremamente sencilla. Simplemente llamamos a la geoserie, punto de referencia GDF, y le decimos, vamos a crear esta columna nueva, punto de referencia, y se va a llamar Plaza Bolívar. Aquí estamos creando una nueva columna y aquí le estamos diciendo que ese valor va a ser un string llamado Plaza Bolívar. Le estamos dando el nombre. En punto de referencia le estamos diciendo, en esa columna yo quiero que esta columna me haga mención de cuál es el punto de referencia que voy a ubicar. Entonces, fíjense que creamos la columna, le asignamos este valor y volvemos a llamar a este ya como GeoData Frame. Y fíjense que ya nos aparece la columna nueva con su ubicación en el espacio y con su nombre, que es la Plaza Bolívar. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ya tenemos, y fíjense que como esto ya es un GeoData Frame, yo puedo utilizar el atributo CRS y ya va a estar en el sistema de coordenadas geográficas 4326. Ya lo podemos visualizar junto con los paraderos, en este caso junto con el GeoData Frame paraderos not null. Fíjense que acá estamos creando otro contenedor AX2 y estamos dibujando los paraderos y el punto de referencia. Le estamos añadiendo un basemap. Aquí le estamos añadiendo un color rojo al punto de referencia, un tamaño de marcador grande, en este caso marker size igual a 100 y una etiqueta. Y fíjense que acá tenemos los paraderos del SITP, tenemos el puntico. Aquí le estamos diciendo, esta es la Plaza de Bolívar.
y el basemap, y también tenemos las coordenadas en longitud y en latitud. ¿Listo? Ahora, chicos, ¿qué pasa? Que como nosotros estamos hablando de un cálculo de distancias, siempre es recomendable que cuando nosotros vayamos a hacer cualquier operación que requiera, por ejemplo, cálculo de áreas, cálculo de perímetros, cálculo de distancias, siempre es bueno asegurarnos de que nuestra información esté en un sistema de coordenadas planas, que haga referencia a una unidad de medida, por lo menos en metros, ¿vale? Como nosotros en este momento lo tenemos en coordenadas geográficas, necesitamos buscar una manera de hacer esa reproyección. Y ustedes dirán, uy, pero es que esa reproyección es bastante complicada. En un SIG de escritorio, yo, por ejemplo, tendría que entrar al toolbox, sea en ArcGIS Pro o sea en QGIS, y crear prácticamente otra capa y asignarle, digamos, buscar el sistema de coordenadas de entrada, poner uno de salida y guardar esa nueva capa en una respectiva carpeta. En Python y GeoPandas, y en este caso con Google Colab, es supremamente sencillo porque lo único que necesitamos hacer es crear una nueva variable. En este caso estamos siendo muy organizados para no perder la información original. Y en este caso, ¿qué estamos haciendo acá? Tenemos una variable nueva llamada punto referencia GDF 9377. ¿Y qué vamos a hacer? Aquí vamos a almacenar un geodata frame nuevo al que vamos a decir, vamos a coger el geodata frame punto referencia GDF, que recuerden que es este puntico de referencia que lo teníamos en el EPSG 4326 o sistema de coordenadas geográficas, y lo vamos a pasar al EPSG 9377. El EPSG 9377 es el sistema de coordenadas de origen único de Colombia, es un sistema de coordenadas planas oficial desde el año 2020 para Colombia, para absolutamente cualquier punto de ubicación en el país, ¿vale? Es un sistema de coordenadas general que tiene su propia proyección, su propio origen, su propio falso norte y falso este, ¿sí? Y tiene digamos que sus propios elementos, ¿vale? Entonces, aquí almacenamos en esta variable el geodata frame nuevo, y fíjense que acá, fíjense en cómo nos cambia esto. Acá teníamos el geodata frame con la información punto de referencia y Plaza Bolívar, y en la columna Geometry, fíjense cómo teníamos esta nomenclatura. El elemento de tipo point, que hace referencia a la geometría, un punto, con la ubicación de longitud, latitud, X y Y en grados decimales. Y acá, cuando hacemos la reproyección en este nuevo GeoData Frame, tenemos esta misma información, pero fíjense en cómo nos cambia el atributo Geometry. Hay un elemento point, pero aquí ya tenemos unas unidades diferentes. Estas unidades están en metros. 4.880.551.07 y 2.066.745.994. ¿Vale? Ahora, ya tenemos el punto de interés, el geodata-frame del punto de interés en origen único nacional. Ahora tenemos que hacer exactamente lo mismo para el geodata-frame de paraderos. Pero antes, recuerden que yo les había dicho, vamos a trabajar con dos cositas. Los objetos de tipo point de Shapley para hacer el cálculo de las distancias, y los geodata frames para visualizar. ¿Qué pasa? Aquí ya tenemos el geodata frame en el sistema de origen único 9377, pero nosotros necesitamos sacar el objeto de tipo point o la geometría. ¿Para qué? Para poder usar esa geometría y poder hacer el cálculo de las distancias con respecto a cada uno de los paraderos. Entonces, como ya tenemos el geodata frame, que es este de acá, extraer la geometría en este caso va a ser muy fácil. Lo único que necesitamos es coger una variable, le vamos a llamar punto referencia 9377, y vamos a coger el geodata-frame reproyectado del punto de referencia y vamos a acceder a la columna Geometry, o sea, a esta columnita, vamos a descartar esto de acá y vamos a utilizar el método ilog, abro paréntesis, cierro paréntesis, cero. ¿Qué significa esto? Que estamos extrayendo la geometría de esta columna, ¿vale? Pues, con el método ilog0 le estamos diciendo, tómame la información que está en el índice 0.
En este caso, pues solamente tenemos este punto. ¿Listo? Entonces, si nosotros visualizamos este punto acá, punto referencia 9377, bueno, aquí tendríamos que ver un puntico, no se nos ve acá, pero bueno. Y ahora sí, como ya sacamos la geometría del GeoData Frame, punto referencia 9377, ahora lo que vamos a hacer es hacer la reproyección de paraderos not null, que recordemos paraderos not null, punto geometry. Eso está en notación, longitud y latitud. Y aquí vamos a crear un GeoData Frame nuevo en el que vamos a hacer la reproyección de este al 9377. Entonces, ya cuando accedamos a la información de ese GeoData Frame nuevo, fíjense que ya no tenemos cada uno de los elementos de tipo point o las geometrías de esos registros ya no van a estar en longitud, latitud, sino en coordenadas X en metros y coordenada Y en metros. ¿Listo? Y ahora sí, vamos a visualizar los GeoData Frames reproyectados, tanto el de paraderos como el de puntos de referencia, y vamos a ver cómo nos cambia. Fíjense que acá tenemos exactamente la misma información, solamente que las coordenadas nos van a cambiar. 4.865 hasta 4.885, y fíjense en esta notación, la notación científica, aquí nos está diciendo por 10 a la 6. ¿Qué quiere decir esto? Esto es, digamos, que una notación resumida. Aquí está haciendo referencia a que es 4.865.000, porque es multiplicado por 1.000.000, hasta 4.885.000 en unidades de metros, ¿vale? Y lo mismo para la coordenada norte. ¿Listo? Aquí tenemos el punto de interés y tenemos los paraderos del SITP. Ahora, chicos, ya para ir terminando, bueno, ¿qué llevamos hasta acá? Llevamos tanto el GeoData Frame de paraderos y también el punto de referencia al mismo sistema de coordenadas, checked. Ya lo tenemos ambos en el sistema de origen único nacional. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a calcular las distancias. Ustedes no me creerán lo fácil, lo sencillo que es esto. Lo único que necesitamos hacer es crear una columna nueva llamada distancia en metros en este GeoData Frame, en el GeoData Frame de los paraderos, que recordemos está compuesta por 7.621 registros, y vamos a crear esta columna nueva distancia en metros. ¿Cómo la vamos a calcular? Estos valores se calculan únicamente accediendo a la columna Geometry de paraderos not null 9377, o sea, el de los paraderos, y utilizando el método distance. El método distance significa que le estamos diciendo, oye, recórreme cada una de estas filas desde paraderos not null, desde la fila con índice 0 hasta la fila con índice 7620, recórreme cada una de esas filas y calcúlame la distancia que hay desde el atributo geometry hasta el punto referencia 9377. ¿Y qué es punto referencia 9377? Es el objeto de tipo point de Shapley que sacamos a partir de este GeoData Frame. O sea, esto que nosotros habíamos sacado por acá, al que le extrajimos la geometría, este elemento que está acá. ¿Sí ven? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos calculando 7.621 valores de distancias con respecto a este puntico. ¿Listo? Entonces, fíjense que acá ya nos aparece esta columna, distancia, y cada uno de esos valores pues va a estar dado en metros. ¿Por qué? Porque el sistema de origen único nacional 9377 tiene unidades en metros. Y si calculamos distancias entre 12 data frames que están en ese sistema EPSG 9377, pues manzanas con manzanas nos dan manzanas. ¿Sí? Va a tener exactamente la misma unidad. Ahora, lo organizamos de acuerdo a sus valores de distancia. Tenemos ciertos valores de distancia, ¿cierto? Digamos que nosotros quisiéramos, como estamos calculando la distancia a un punto, o sea, es la distancia
que tiene cada uno de esos paraderos hacia un mismo punto en específico, nosotros podríamos preguntarnos cosas como, bueno, ¿cuáles son los paraderos más cercanos a la Plaza Bolívar? Entonces, con Pandas nosotros podríamos organizarlos de una manera bastante sencilla, ¿sí? ¿Cómo? Vamos a crear un data frame nuevo llamado paraderos ordenado y vamos a decir que este va a ser igual a coger paraderos not null 9377 y utilizar el método sortValues. SortValues es organizar los valores del data frame o el geodata frame. Y sortValues tiene el parámetro by. Aquí le estamos diciendo, organízame los valores. Y Panda nos pregunta, ¿usando qué? ¿Usando qué columna? Aquí le estamos diciendo, organízamelos utilizando la columna distancia en metros. Y ascending igual a false. Por defecto, sortValues nos organiza los valores de forma ascendente, quiere decir de menor a mayor. O sea, de los valores, en este caso, como estamos hablando de distancia, por defecto nos lo organizaría desde el valor con menos distancia, o sea, más cercano a la Plaza de Bolívar, hasta las distancias más grandes, que son los valores más lejanos de la Plaza de Bolívar. Inicialmente, organizémoslos de forma descendente, o sea, desde los más lejanos de la Plaza de Bolívar, o sea, los de mayor distancia, hacia los más cercanos de la Plaza de Bolívar, que son los de menor distancia, ¿vale? Y hacemos un reset index. ¿Para qué? Para no conservar los índices originales. Entonces, fíjense que acá tenemos paraderos ordenado y utilizamos el atributo head para ver, por ejemplo, los paraderos con las mayores distancias. Fíjense que hay paraderos a 24.440 metros, 23.887, prácticamente 24.5 kilómetros y 23.9 kilómetros. Digamos, eso si nos preguntaran por cuáles son los 5 más lejanos. Para nosotros, ¿qué nos interesa, por ejemplo, saber? Bueno, otra cosa que les iba a comentar. Eh, regálenme un segundito. Ok. Eso, si nos preguntaran eso, ¿cuáles son los paraderos más lejanos? Pero, pues, digamos que nosotros pensaríamos por intuición que a las personas nos gustaría saber cuáles son los paraderos más cercanos de esa respectiva ubicación. Y fíjense que ustedes pueden prácticamente hacer este mismo ejercicio con cualquier otro punto de la ciudad de Bogotá o incluso con datos de sus respectivas ciudades en cualquier parte del mundo, siempre y cuando conozcan cuál es el sistema de coordenadas planas, ya que van a hacer cálculos de distancias que se ajuste a su determinada ubicación y nacionalidad, ¿vale? Y otra cosa que les quería mostrar, ese GeoData Frame para Eros ordenado, que en realidad tiene, fíjense que acá utilizamos el atributo head, pero este sigue conservando exactamente la misma información que teníamos desde el principio. Este GeoData Frame ustedes lo pueden exportar, ustedes dirán, bueno, muy bonito y todo, pero si se queda en Google Colab como que no me hace mucha gracia. Ustedes pueden exportar la información de este GeoData Frame a un archivo en formato GeoJSON con este método toFile, que es un método que nos sirve para exportar archivos, exportar geodata frames a archivos espaciales y ese archivo en formato GeoJSON ustedes lo pueden llevar a un SIG de escritorio y pueden seguir trabajando sobre él. Por ejemplo, si quisieran sacar una aplicación web o quisieran utilizarla como insumo para crear un geoportal o si quisieran guardarla en una data warehouse, ¿sí? Cualquier tipo de análisis que ustedes quieran hacer, ¿vale? Ahora, ya para ir terminando, chicos, vamos a ver cómo guardar esos datos cómo visualizar esa información en un mapa interactivo. Y para eso vamos a hacer uso de una librería llamada Folium. Folium nos permite crear visualizaciones interactivas, empezando por crear un elemento de tipo mapa. ¿Cómo lo hacemos? Y primero importamos Folium. Folium ya viene preinstalada en Google Colab y con Folium utilizamos el método map y fíjense que acá por defecto digamos que en Folium se pueden ingresar ubicaciones geográficas en formato de listas o arrays de Python. Aquí en este caso le estamos diciendo inicialízame un mapa cuyo centro comience en esta coordenada de latitud y en esta coordenada de longitud y con un zoom start de 12.
Cuando lo creo y lo llamo, fíjense que nos crea este objeto y aquí ya Folium sabe que inicializa desde Bogotá porque esta ubicación es única, ¿cierto? Es una ubicación en latitud y longitud. Es un sistema de coordenadas de referencia geográficas global, WGS84. Ahora, una manera de añadir puntos a Enfolium, a un objeto mapa, es mediante el método marker. En este caso, decimos Folium, con el método marker, vas a añadirme como marcador un punto con esa ubicación de latitud y longitud, y con el parámetro pop-up le estamos diciendo, cuando yo quiera dar un clic aquí en ese puntico, me va a aparecer la información de este string Plaza de Bolívar. Y yo quiero que el icono me aparezca de un color rojo y aparte de eso, ¿qué quiero hacer con él? Se lo quiero añadir al elemento de tipo mapa M, por eso le decimos add to M, que acabamos de crear acá. Entonces, cuando ejecutamos esto, fíjense que acá ya tenemos la Plaza Bolívar con la ubicación, que es exactamente la misma que teníamos acá, Plaza Bolívar, Parque de los Periodistas. Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Parque de los Periodistas, ¿dónde está? Bueno, no lo veo por acá. San Francisco, Santuario Virgen de Guadalupe. Listo. Listo. Entonces, hasta aquí hemos agregado este marcador de la Plaza de Bolívar. Ahora, ¿qué queremos hacer? A nosotros nos gustaría añadir esa información del geodata-frame de paraderos not null. Nos gustaría añadirlo a ese elemento de tipo mapa de Folium. ¿Cómo lo hacemos? Eh, Normalmente digamos que Folium y GeoPandas no son compatibles así a primera vista entre sí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Lo que hace Folium es que Folium es una librería que se construyó ¿para qué? Para traer las capacidades de visualizaciones de JavaScript con la librería Leaflet hacia Python. Pero para traer esas capacidades de visualización, ¿qué pasa? Que hay un formato de archivo óptimo para generar esas visualizaciones en la web, optimizadas para la web, que es el formato GeoJSON. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer si tenemos la información inicialmente como GeoDataFrame? Tenemos que pasarlo a un formato GeoJSON. ¿Para qué? Para poder hacer esa información espacial, esa visualización compatible con Folium y con Leaflet. Y para pasar esa información de GeoDataFrame a GeoJSON para que se pueda ver en Folium, no nos sirve tener la información en un sistema de coordenadas planas. Entonces, esa es una cosa con la que me gustaría que se quedaran. Para hacer cálculos de distancias, de áreas y de perímetros, fiarnos es que siempre estemos seguros de que nuestra información esté en un sistema de coordenadas planas. Pero lo contrario pasa cuando queremos hacer la visualización de esa información y si queremos, por ejemplo, crear una aplicación web o llevar esa información a un geoportal, es bueno asegurarnos de que esa información esté en un sistema de coordenadas geográficas. ¿Para qué? Para que sea óptimo para visualizaciones en la web. ¿Cómo lo hacemos? Aquí en este caso, podríamos simplemente volver a crear un geodata frame con el sistema de coordenadas geográficas, pero fíjense que acá quería mostrarles esto y es que ustedes pueden utilizar una funcioncita de Python. ¿Para qué? Para que aprendan a modularizar y a reutilizar código, ¿sí? Para que no se les vuelva una mala práctica estar utilizando métodos y haciendo operaciones que hacen dos, tres, cuatro, cinco o en repetidas ocasiones durante todo el notebook, cuando la pueden modularizar, la pueden dejar definida desde el principio y únicamente hacen el llamado de la función para cuando necesiten de nueva información. En este caso, creamos esta función llamada reproyectar geodataframe, recibe como insumo dos parámetros, GDF y CRS. ¿Y qué va a hacer? Va a crear un nuevo GeoDataFrame al que se va a llamar GDF Reprojected y va a coger el parámetro uno que es el GeoDataFrame original, lo va a reproyectar y le voy a decir, vas a crear un GeoDataFrame nuevo a partir del GeoDataFrame que yo te especifique y con el sistema de coordenadas que yo te especifique. O sea, esta función me va a servir para reproyectar un GeoDataFrame al sistema de coordenadas tanto geográfica como plana,
bueno, no voy a decir que se me dé la gana, porque suena un poco grosero, pero sí al sistema de coordenadas que yo elija. ¿Listo? Entonces, fíjense lo que hacemos acá. En esta variable, paraderos ordenado reprojected 4326, vamos a crear esta variable. Aquí vamos a almacenar un geodata frame nuevo. Y va a ser el resultado de que llamar esta función que acabamos de definir acá. Y esta función, ¿qué nos va a hacer? Recuerden, esta función está llamando paraderos ordenado, que fue el geodata frame que organizamos de manera descendente, ¿cierto? Y le estamos diciendo, reproyéctamelo al sistema de coordenadas geográfica 4326 y aquí me lo va a crear. Y cuando lo llamemos y utilicemos el método head, fíjense que acá, aquí en la columna geometry, fíjense que aquí ya volvemos a tener esa información en longitud y latitud y nos conserva los valores de distancia que habíamos calculado previamente cuando habíamos hecho la reproducción al sistema de origen único. ¿Listo? Ahora, ahora vamos a hacer una que vamos a hacer un plus ya para terminar, chicos. Al principio habíamos dicho que habíamos calculado las distancias, pero recuerden que son, ¿cuántos es que son? Espérenme, aquí, tail, hay 7.621 registros. Digamos que yo solamente estoy interesado en los treinta paraderos más cercanos a la ciudad, a la, a la Plaza Bolívar. Aquí inicialmente yo lo había hecho con 20, pero lo podemos hacer con los 30 más cercanos. ¿Listo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a crear un nuevo geodata frame. Ustedes le pueden colocar el nombre que quieran. Y fíjense lo útil que es el método tail o lo útil que es el método head. Fíjense que acá en la columna distancia metros, cuando nosotros llamamos el método tail, vemos los últimos 5 registros. Y como lo habíamos organizado de manera descendente del de mayor distancia al de menor distancia, aquí de manera fácil podemos saber que, digamos, este punto dice Santa Fe con esta ubicación, ubicado en la avenida Carrera Décima, calle 15, está ubicado a 163.36 metros y este está ubicado a 419.9 metros. Con el método tail, ¿qué pasa? Nosotros podríamos crear un data frame nuevo donde le digamos, ese data frame nuevo va a ser igual a coger el data frame reproyectado 4326 y sacar los últimos 30 registros. Y como ya lo habíamos organizado de manera descendente, aquí estamos tomando los 30 últimos registros, que son los 30 paraderos más cercanos de la Plaza Bolívar. Entonces, almacenamos los 30 últimos, los guardamos acá, hacemos el reset index y fíjense que acá ya tenemos este data frame con los valores, con las 30 distancias más cercanas a ese punto, a la Plaza Bolívar. Y como ya está en el sistema de coordenadas geográficas, ¿cómo lo podemos agregar? Ya está en latitud y longitud. Ahora sí lo podemos pasar a GeoJSON. ¿Cómo lo pasamos? Hacemos una combinación entre el método interrows de pandas y un bucle for. Aquí, ¿qué estamos haciendo? Estamos diciendo for rayita al piso row imparaderos ordenados reprojected 4326. Los 20 más cercanos, que en este caso son 30, con el método interrows. ¿Qué estamos haciendo acá? Estamos iterando sobre cada una de las filas de este data frame. En este caso son 30 registros, son 30 iteraciones. Y en cada iteración, ¿qué va a hacer? En cada iteración, cuando acceda a la información de cada fila, va a coger la clase Folium, el método marker, ¿sí? O sea, va a añadir un punto a partir de qué información. Aquí le estamos diciendo Folium marker location. Nos estamos diciendo Folium, pone un marcador con esta respectiva ubicación. ¿Con qué ubicación? Estás accediendo a la información de la fila, la columna geometry, el atributo en Y, que es latitud, y el atributo geometry en X, que es longitud, y con el parámetro pop-up le estamos diciendo, para ese determinada paradero, se va a llamar paradero distancia y va a tener en cuenta
va a tener en cuenta en el string de ese nombre distancia, va a acceder a la columna, a la fila row, a la columna distancia raya al piso m, y nos va a dejar como nombre el valor de la distancia en metros que hay aquí en este caso. Eso no es kilómetros, eso es metros, ¿listo? Y lo va a agregar a m. Entonces, como estamos recorriendo cada fila del data frame, van a haber 30 iteraciones. Y fíjense que acá, si nos vamos acá, ya tenemos los 30 elementos más cercanos a este determinado punto que es la Plaza Bolívar. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora, chicos y chicas, denme un segundito. Yo les había comentado, muchachos, yo les había comentado algo acerca de la certificación y casi se me olvida, ¿vale? Entonces, la certificación, chicos, ustedes estarán preguntando, bueno, si alguno está interesado en la certificación, esta la podemos hacer de dos formas. Ustedes pueden obtener la certificación para este geotaller por un determinado número de horas de dos maneras, o por separado o a través del curso experto del que ya hemos dado inicio, ¿vale? Entonces, por separado, yo les voy a dar un enlace para que ustedes puedan acceder al grupo de WhatsApp y si están interesados, ustedes pueden consultar para ver, para que les expliquen cómo poder obtener acceso a su certificado, ¿vale? Pero si ustedes acceden al curso experto, si ustedes acceden al curso experto, van a poder tener acceso tanto a la certificación de este geotaller gratuito, así como también la certificación para el curso premium de Python aplicado a la ciencia de datos espaciales. ¿Listo? Ahora voy a explicarles, voy a explicarles en qué consiste, chicos y chicas, nuestro curso premium de Python aplicado a la ciencia de datos espaciales. Entonces, este curso va a estar dictado por mi persona, docente Adrián Felipe Rueda Castellanos. Eh, ¿Y cómo va a ser? La modalidad va a ser 100% en vivo, online. Va a tener una duración de un mes, ¿sí? El horario va a ser de 8 a 10 de la noche, lunes y miércoles, ¿vale? Y entonces, ¿cuál es el objetivo de este curso premium, chicos? Que ustedes estén en la capacidad de aplicar las herramientas de ciencia de datos espaciales y la ciencia de datos tradicionales utilizando Python como herramienta principal. Así como en ese geotaller, nosotros vamos a estar trabajando sobre el editor de código en la nube Google Colab. Entonces vamos a aprender a manipular, a analizar, a visualizar datos espaciales, ¿sí? Con Google Colab, que como yo les comentaba, pues es una plataforma que nos va a eximir de la necesidad de configurar nuestro propio ambiente de trabajo y nos va a dejar ejecutar código en Python en entornos de Jupyter Notebooks. ¿A quién va dirigido? A profesionales con conocimientos básicos en programación y sistemas de información geográfica. Y durante el curso vamos a cubrir conceptos fundamentales hasta operaciones avanzadas como calcular buffers, cómo calcular spatial joins, cómo calcular áreas y distancias a puntos de interés. ¿Listo? Es un curso práctico. Yo les digo a mis estudiantes que nosotros siempre vamos a estar trabajando con información proveniente de datos abiertos. Una de las cosas chéveres es que yo les voy a enseñar cómo poder acceder a esa información de datos abiertos a través de funciones, sin necesidad de que tengamos que descargar la información en muchos de los portales a nuestra máquina local, sino que podamos acceder de forma remota a esa información. ¿Listo? ¿Cuáles son las tecnologías con las que vamos a estar trabajando? Python como lenguaje de programación, librerías de análisis de datos tabulares como Pandas, visualización de datos como Seaborn y Matplotlib, análisis de información espacial como GeoPandas y Rasterio para archivo para información raster, Plotly Forum para visualización interactiva. Y vamos a estar trabajando también con la plataforma de Google Cloud Platform, específicamente
con las herramientas para Google, con las herramientas de Google para desarrolladores, como como lo es la API de geocodificación. ¿Listo? Y entonces, chicos, ustedes se estarán preguntando cuál es la estructura del curso, cuáles son los módulos, ¿vale? Los módulos son 8 y vamos a empezar con la introducción a la programación GIS en la nube con Google Colab. Entonces, vamos a estar hablando, por ejemplo, de qué es la ciencia de datos, qué es la ciencia de datos espaciales, qué es el GIS moderno, por qué los profesionales en GIS ya tienen que ir pensando en cómo ir integrando herramientas de computación en la nube, de machine learning y de big data a sus flujos de trabajo. Porque, por ejemplo, es ambiguo hablar de programación en GIS. Vamos a hacer una introducción a Google Colab. ¿Cuáles son los métodos diferentes de cargar información? Cómo aplicar, por ejemplo, el asistente de código Gemini en Google Colab. Cómo conectar Google Colab con Google Drive. Cómo utilizar el formato Markdown de Google Colab, cómo acceder, por ejemplo, a la GPU, a la TPU de forma gratuita. Vamos a estar viendo varias cositas en ese módulo con respecto a Google Colab como entorno de trabajo. En el módulo 2 pues va a ser más que todo manipulación y análisis de datos con pandas. Entonces, ¿qué es pandas? La historia de pandas, su importancia, cómo hacer lectura de cómo crear geodata frames a partir de archivos en formato CSV, en hojas de cálculo de Excel, a partir de archivos en formato JSON, de bases de datos como PostgreSQL o MySQL, de, por ejemplo, archivos en formato XML, archivos en formato HTML, como por ejemplo desde páginas de Wikipedia, también se pueden crear data frames. En el módulo 3 vamos a ver exploración y visualización de datos con Matplotlib y Seaborn. Entonces, vamos a estar hablando un poco acerca de los fundamentos de visualización de datos, cómo crear visualizaciones con Matplotlib utilizando el enfoque implícito y el enfoque explícito o orientado a objetos, cómo utilizar Seaborn para hacer gráficos simplificados a través de por medio de data frames, cuáles son las funciones de nivel de eje y de nivel de figura, cuáles son las visualizaciones estadísticas más usadas, cuándo usar un pie chart, cuándo usar un histograma, cuándo usar un gráfico de barras, cuándo usar un scatter plot, un line plot, ¿m? Cuándo usar un box plot o un violin plot. También en el módulo 4 vamos a hablar, ya vamos a empezar a hablar de lo que son, de lo que es la manipulación de datos espaciales en GeoPandas. Entonces, ¿qué es GeoPandas? Su historia, a partir de qué necesidades surgió. Si de Pandas hablábamos de cómo hacer lecturas de archivos en formato, por ejemplo, CSV, en Excel, en bases de datos relacionales. En GeoPandas vamos a aprender cómo hacer la lectura de shapefiles, de GeoJSON, de KMLs, de Esri Personal Geodatabases, de GeoParquets, de GeoPackages, e incluso de bases de datos relacionales como PostgreSQL, también podemos hacer lectura de GeoData Frames, ¿sí? Cómo visualizar datos espaciales, cómo hacer reproyecciones, cómo, por ejemplo, crear y manipular GeoData Frames, cómo crear GeoData Frames a partir de Data Frames, cómo hacer análisis exploratorios espaciales. En el módulo 5 vamos a ver cómo crear y hacer análisis espacial de geometrías con GeoPandas. Entonces vamos a aprender a crear geometrías, crear buffers, cálculo de áreas, cálculo de perímetros, cómo hacer spatial joins, cómo usar predicados espaciales, cómo usar operaciones de superposición espacial, overlays, intersección, unión, diferencia y diferencia simétrica. Y visualizar estos resultados en mapas, ¿vale? En el módulo 6 vamos a estar hablando de cómo hacer procesamiento y análisis de datos raster con Rasterio y con NumPy. Entonces, si habíamos hablado de datos vectoriales, aquí ya entramos a trabajar con datos raster. Vamos a hacer una introducción a lo que es Rasterio, ¿sí? Para hacer cargue, visualización, Rasterio está integrado con Matplotlib. Podemos visualizar no solamente imágenes raster, sino geodata frames sobre imágenes, sobre archivos raster.
sean imágenes Landsat, sean ortofotos, sean imágenes aéreas o cualquier otro tipo de información raster, ¿vale? También podemos hacer reproyecciones de este tipo, con este tipo de archivos. En el módulo 8 vamos a aprender cómo construir visualizaciones interactivas y cómo hacer análisis avanzados con Python, analítica de datos. Entonces vamos a aprender a utilizar Plotly, vamos a aprender a utilizar Folium para crear visualizaciones interactivas y atractivas, ya digamos que más orientadas a, por ejemplo, visualizaciones más orientadas a la construcción de aplicaciones en la web. Y, por ejemplo, cómo construir funciones personalizadas que nos permitan construir insights a partir de datos preexistentes. Y también aplicar funciones anónimas o funciones lambda para hacer análisis de datos. Y no solamente análisis, analítica de datos tradicional, sino también analítica de datos espaciales. Y en el módulo 8, que particularmente es mi favorito, vamos a aplicar todo lo que todo lo que vamos a ver durante el curso en un proyecto final, que va a ser un proyecto de geocodificación. Vamos a empezar con un archivo crudo, prácticamente con hasta los nombres de las columnas van a estar incompletos, van a estar erróneos, y lo que vamos a hacer es ver cómo podemos hacer ese proceso de depuración desde el principio, con la particularidad de que ese conjunto de datos va a tener un componente espacial implícito, va a ser dado por una dirección en calles y carreras. Y esa dirección, después de que la depuremos con pandas, con NumPy, y ya la llevemos a un formato de calle, de un formato que haga referencia a una ubicación en específico, vamos a aprender a usar la API de geocodificación de Google para llevar esa dirección en calles y carreras a latitud y longitud sin necesidad de hacer en ningún momento uso de un sistema de información geográfica. Simplemente vamos a necesitar una cuenta en Google Cloud Platform y vamos a utilizar la capa gratuita para utilizar la API de geocodificación, retornar un JSON con el que ese JSON vamos a aprender a depurarlo, a extraer la información de la latitud y longitud de ahí, a construir un data frame, luego lo pasamos a GeoData Frame, luego lo visualizamos, construimos visualizaciones interactivas y podemos hacer respectivos análisis a partir de ahí. Entonces vamos prácticamente a estar utilizando todo lo que vamos a ver durante el curso. ¿Listo, chicos? Eso con respecto al temario. Eso con respecto al temario. ¿Listo, chicos? Entonces, les quería también comentar una cosita. Eh, el curso normalmente tiene un precio de $120, sin embargo, por el día de hoy, hasta, sin embargo, en estos momentos, pues tenemos un descuento del 50%. El curso está con un precio de $59.99 y para las personas que se inscriban hoy antes de medianoche van a poder acceder por un monto de $49.99 si ingresan aquí a este link de WhatsApp. Se los voy a compartir por acá otra vez. Ingresando a ese link de WhatsApp, ustedes pueden pedir una promoción para que puedan consultar por un precio más asequible para ustedes. ¿Listo? No sé si tengan alguna pregunta, chicos y chicas. Sería interesante realizar el mismo ejercicio aplicando la distancia de Manhattan. Ok, sí. Para un geotaller próximo podríamos utilizarlo. Gracias, José. Los que ya estamos en el curso experto, ¿cómo procedemos? Antonio. No, no te preocupes. Si tú ya estás en el curso experto, tú vas a poder acceder a ese certificado sin problema, ¿vale? ¿Qué tiempo dura el curso? Nos pregunta Álvaro. El curso tiene una duración de 8 clases. 8 clases y cada clase tiene una duración de 2 horas. ¿Listo? Álvaro. Entonces, cuando tú ingreses, vas a poder también tener acceso
a, a unos recursos que te van a facilitar el poder ponerte al día en caso en el que no estés familiarizado con conceptos relacionados a los sistemas de información geográfica, ¿vale? Eso es un plus que también van a acceder los miembros premium del curso de Ciencias de Datos Espaciales, que van a poder acceder a otro material adicional del que nos va a compartir el profe Luis Ángel durante las clases. ¿Listo, chicos? No sé si tengan alguna pregunta adicional. Si no, yo creo que podemos dejar así por el día de hoy. Chicos, les agradezco infinitamente por su tiempo, por su paciencia, por estar tan pendientes de la transmisión en vivo. Quiero agradecerles a todos y cada uno de ustedes por su apoyo y decirles nomás que pues estén muy pendientes del contenido que estaremos publicando para las siguientes semanas. ¿Listo? Espero que estén muy atentos, que estén pendientes y nos estamos viendo, ¿vale? Un gusto con todos.